Bueno, buenas noches a todos los compañeros. En unos minutos vamos a estar comenzando. Vamos a estar esperando unos 7 minutos, 8 minutos para cumplir con el horario de 19 horas de Uruguay, 17 de Panamá y 16 horas de Costa Rica. Pero en unos minutos vamos a estar comenzando. Gracias a quienes ya están presentes en la sala. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, muchas gracias por estar. Aquí está Uruguay presente. Buenas noches a todos los compañeros. En unos minutos vamos a... Buenas noches, Panamá presente. Bienvenidos, muchas gracias. En unos minutitos estamos comenzando. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos. Hola, buenas noches a todos los presentes. Estamos Buenas esperando noches de que Panamá. Bienvenidos, en poco comenzamos. de a poquito Gracias. ya estamos esperando que se conecten otros compañeros y vamos a comenzar. Gracias por estar. Gracias, Gracias, gracias. Ana. Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por estar. Estamos dando el ingreso a los compañeros y en unos minutitos comenzamos. Ramírez, gracias. Juan Pablo, Francia, gracias a toda la producción maravillosa. Nos estaremos reencontrando a través de la pantalla de bien. Gracias. En un par de minutitos comenzamos. Elizabeth, ¿tú arrancás con la presentación? Sí, perfecto. Bien, esperamos, Perfecto. son las 19 horas, esperamos 2 minutos y bueno, vamos ingresando. Igual si hay que meter gente en la sala, vamos autorizando. Ok.
Katiuska, ¿probás tú si podés comenzar con la presentación para compartir? Así puede Elizabeth comenzar. Buenas noches. Hola María Teresa, buenas noches. Buenas noches para todos. Hola Camilo. ¿Allí ven mi pantalla? Sí. Ah, ok. Buenas noches Gabriel, buenas noches Elizabeth, buenas noches para todos. Buenas noches. Hola, Hola, Camilo. buenas noches. Gracias. Gracias por estar. Adelante, Elizabeth. Vamos a... Hola, buenas noches a todos. Saludos desde Hola, Panamá. Eloy. Un gusto verles. Buenas noches, gracias por Buenas estar. noches. Tenemos Panamá, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Brasil, están todos presentes, así que muy contentos. Estamos retransmitiendo vía Facebook del Club de Personal de Gabriel Cartagena y Facebook de León en los Buenas Azahares. noches. Van a ver la retransmisión por Facebook también. Porque a veces Buenas algún... noches, desde Panamá, Marina Ardine, Matriz Urralde. Hola Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas. Algún compañero a veces no sabe usar la plataforma Zoom, pero les queda más fácil el enlace de Facebook, así que lo pueden compartir por ese lado. Adelante, Elizabeth. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto poder compartir esta charla con todos ustedes. Charla organizada por de Panamá y Gabriel Cartagena Sanguinetti de Uruguay, en el marco de los leones de varios países de América Latina y también conjuntamente con la campaña Mis Datos Soy Yo. La campaña Mis Datos Soy Yo surge en el año 2019 y surge en el marco de la red iberoamericana elderechoinformático.com. Esta campaña tiene como objetivo informar y concientizar y empoderar a todos los ciudadanos de América Latina de ese derecho a la protección de datos personales que tenemos. Ese derecho humano que, si bien está en casi todas las legislaciones del continente, pero que aún no ha permeado en la ciudadanía. Y es por eso nuestra inquietud de realizar estas charlas con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que lo pueda entender cualquier persona, porque apuntamos más que nada a las madres, a los padres, a los profesores, a los maestros. También pueden intervenir, por supuesto, profesionales, pero queremos llegar al ciudadano común, digamos, al ciudadano aquel que no tiene acceso quizás para conocer qué derechos tiene y cómo defenderlos. Esta noche, tanto Gabriel como Katiuska nos van a hablar de un tema por demás interesante, y es la protección de datos en los niños, niñas y adolescentes. Para no quitarles más tiempo, les decimos que también nos está apoyando Apandetec desde Panamá, que es uno de los aliados que tenemos en la campaña, al igual que el estudio de Gabriel Cartagena, que son uno de los dos aliados más fuertes que tiene la campaña Mis Datos Soy Yo. Los invitamos desde ya a seguirnos en las redes de Mis Datos Soy Yo,
Facebook, Instagram, Twitter, y poder ver aquellas pequeñas placas que vamos subiendo semana a semana, como todo este material que va a quedar grabado también allí, para que ustedes puedan ir informándose de qué es esto del derecho a la protección de datos, cómo utilizar las redes sociales en forma responsable, en fin, todo el manejo que podemos hacer responsable de nuestros datos personales. Y sin más, voy a presentar a Katiuska y a Gabriel. Katiuska Julio Hurtado es abogada, especialista en Derecho de las Nuevas Tecnologías, con más de 15 años de experiencia en la rama. Es consultora en seguridad de la información y protección de datos personales para empresas de seguridad informática. Es certificada ISO 27001 en sistemas de gestión y auditoría de seguridad de la información y en protección de datos personales y gobernanza de datos en la era digital. Katiuska también es miembro y actual secretaria de la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías, APANDETEC, y corresponsal en Panamá de la Red Iberoamericana El Derecho Informático, Red EDI. Como representante de la sociedad civil, Katiuska participó en la redacción y discusión de la ley que recientemente entró en vigencia en Panamá de protección de datos personales. Y actualmente funge como miembro y secretaria del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de Gobierno de la República de Panamá. En cuanto a Gabriel, sí, me perdonan que hago el cambio de pantalla mía. Gabriel es abogado uruguayo, egresado de la Universidad de la República, CENUR Norte, sede Salto. Es aspirante docente grado 1 en Informática Jurídica 1 y 2 en la UDELAR, socio de la Asociación de Abogados de Salto, presidente del Club de Leones Salto Los Azares, de la ciudad de Salto, perteneciente a Lions. Es coautor del Manual de Derecho Informático, Informática Jurídica 2, del Centro de Derecho Informático, editado por la Fundación de Cultura Universitaria en el 2018. Ha escrito varios artículos de doctrina en varias revistas y publicaciones digitales, nacionales e internacionales, sobre temáticas tales como derecho informático y artículos inéditos de otros temas de derecho a nivel nacional. Es miembro también de la Red Iberoamericana, elderechoinformático.com, Red EDI, y es el impulsor y coordinador para el norte del Uruguay de la campaña Mis Datos Soy Yo. Es también miembro FIAL. Los dejo sin más con ellos, que creo será una interesante charla. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos, muchas gracias Elizabeth por la presentación, a Gabriel por la oportunidad de compartir juntos este evento que estamos realizando en colaboración con varios clubes de leones de varios países, de Argentina, de Brasil, de Costa Rica, de Perú, de Uruguay y de Panamá. Bienvenidos todos, gracias por regalarnos este espacio dentro de su entorno familiar para hablar de este tema tan importante como es la protección de los datos personales para niños y adolescentes. Iniciando, quiero pedir disculpas porque voy a tener que compartir en pantalla reducida. Cuando pongo la reproducción del video no me quiere pasar a la siguiente diapositiva, entonces para no tener problemas vamos a presentarlo en pantalla reducida. Yo quisiera hablarles acerca de mí, distinto a como me presentó Elizabeth, porque yo entiendo que en esta presentación esperamos no solamente tener a adultos que quieren conocer este tema, sino también a niños y adolescentes que puedan, en conjunto con su familia, sentado ahí al lado de su mamá y de su papá, conocer un poquito más de este tema de los datos personales y por qué es importante. Entonces yo quisiera explicarles por qué yo entré a este mundo del derecho y las nuevas tecnologías, por tres cosas que dice aquí mi presentación acerca de mí. Yo soy abogada, tengo ya más de 15 años de experiencia y 10 en el área del tema de la tecnología, pero en este entorno, aparte de ser abogada, conocí un hacker y me casé con un hacker. Entonces, en esta casa vemos las cosas desde el lado de los dos mundos, desde la prevención y desde el ataque, si lo vemos de alguna manera, pero un ataque preventivo en el uso de las tecnologías y ver cómo hoy por hoy todo lo que está pasando en los entornos digitales nos puede afectar. Luego esta pareja de abogada y de hacker
luego de casados, tienen 2 hijas. Y entonces estas niñas nacen en lo que conocemos hoy por hoy en el mundo de los nativos digitales, que no son más que niños que han nacido y crecido en esta era digital, en donde ellos usan la tecnología intuitivamente, sin necesidad de aprendizaje. Entonces allí nosotros, que ya una era abogada, que otro era hacker, que conocíamos todo este mundo del tema de la tecnología, hemos tenido que aprender a ser padres de nativos digitales, en este entorno digital. Entonces nosotros como papás no tenemos ya que aplicar nuestros conocimientos profesionales, sino ahora ver cómo conjugamos eso adentro de nuestras casas para que nuestras niñas, que están todavía en una etapa de niñez, sepan utilizar las tecnologías en las que han nacido y en las que van a desarrollarse de manera segura. Entonces, por eso es que yo estoy aquí hoy con ustedes, por eso es que yo he participado en la redacción y aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales, porque entiendo desde mi perspectiva profesional y desde mi perspectiva como madre, cuáles son las cosas que tenemos que hacer nosotros para tener a nuestros niños seguros en los entornos digitales. Entonces, para hablar de este tema hay que comenzar entendiendo que es un dato personal, el cual es toda información relativa a una persona física que la identifica o la hace identificable. Cuando hablamos de una información que identifica a una persona, estamos hablando de su nombre, de su dirección, de su número de identificación personal, de informaciones como número de colaborador dentro de una empresa. Todo ese tipo de información de manera explícita a ti te identifica. Pero también hay otra serie de información que en conjunto te puede hacer identificable sin decir ella es Katiuska Hall. Por ejemplo, si alguien dice, tengo una reunión con la abogada jefa del departamento legal de la empresa XX, solamente hay un jefe de un departamento legal de tal empresa. Entonces, esa información hace identificable a una persona. O, por ejemplo, decir, la hija mayor del matrimonio de Pedro y Panchita Ramírez. No estamos diciendo el nombre de esa persona, no estamos diciendo su número de cédula, pero con decir esta información ya la estamos identificando. Por eso es importante saber y reconocer que toda esta información o todo este dato ya sea considerado como dato personal indistintamente o no, al hacer identificable a una persona, hace necesaria la protección de esta información. Y vamos a ver más adelante por qué. Pero estos datos personales nosotros los podemos encontrar en distintos formatos y son considerados igualmente datos personales. Lo podemos encontrar en un formato numérico, como por ejemplo es nuestro número de identificación de cada país o tu cédula de identidad. En información alfabética, como una información escrita, en forma fotográfica, porque hoy por hoy nuestra imagen es un dato personal que debe ser protegido. En forma gráfica y en forma acústica también encontramos algún tipo de dato que hace identificable a una persona. Independientemente de esto, también existen las otras formas de tecnología y digitalización a través de los datos biométricos, las huellas dactilares, el iris de una persona. Todo este tipo de datos la hace ahí identificable. Todo este conjunto de datos afecta de alguna manera en el caso de que yo tenga una exposición no segura. Por ejemplo, si por alguna manera hay filtración de mi información o de mis datos bancarios, de mis cuentas bancarias, de mi número de tarjeta de crédito, hay una exposición de mi patrimonio familiar, de mi dinero, y de alguna u otra manera puede ser vulnerable por ese sentido si somos víctimas o objeto de algún tipo de delito que tenga esto como resultado la obtención de un phishing o de clonar una tarjeta de crédito para hacerse de los dineros de las cuentas bancarias de nosotros. Pero, por ejemplo, si yo tengo algún tipo de exposición de mi información de residencia, ubicación geográfica exacta de donde vivo yo, allí hay una manera de exposición no segura a mi familia, porque por ejemplo, alguna persona que quiera hacerme un daño físico a mí o a mis hijos, que sean víctimas de algún tipo de secuestro, ser víctimas de temas de robo,
la persona ya sabe con mi dirección física a dónde puede apersonarse para hacerme ese mal. Entonces, todo este tipo de información que de una u otra manera me identifica, también su exposición o sobreexposición me puede hacer vulnerable. Y asimismo, otro tipo de información, por ejemplo, nuestros passwords, ahora todo usa password, el celular, la clave para entrar a un lugar de trabajo, a veces a tu residencia, las computadoras, los dispositivos de juego, nuestras cuentas de redes sociales, nuestras cuentas bancarias, nuestras cuentas de correo electrónico. Todo eso lleva un tipo de protocolo de seguridad conocido como password, que si el mismo es vulnerado, es filtrado, pone en peligro mi identidad virtual. Si yo pongo, por ejemplo, expongo información de que yo me encuentro fuera del país en algún viaje, yo puedo ser víctima de objeto de robo o vandalismo porque las personas saben que no hay nadie en mi casa. O, por ejemplo, si yo también expongo situaciones comprometedoras, como por ejemplo una foto o un video en donde estoy un poquito pasado de alcohol o donde tengo una conversación no muy sana, eso lleva algún tipo de compromiso hacia mi intimidad, hacia mi imagen personal. Entonces, por eso es importante entender y conocer que hoy por hoy nosotros representamos un dato que si lo tenemos en sobreexposición, que si no le damos la seguridad pertinente, podemos ser víctima u objeto de algún tipo de problema, de algún tipo de delito, de algún tipo de filtración que involucre daño a algo, a nuestro patrimonio, a nuestra familia, a nuestra imagen y ni hablar de otras cosas. El concepto de todo esto, de la importancia de la protección de esta información, ya se viene dando desde muchos años. Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos se determinó el respeto a la intimidad de las personas, pero ha sido a través de normativas y desarrollos legislativos que cada uno de nuestros países ha ido normando hacia esa seguridad que debe proporcionársele a cada uno de los ciudadanos en el tratamiento que uno tiene de la información de esos ciudadanos. Entonces podemos ver cómo se han desarrollado legislaciones de manera general o legislaciones de manera localizadas o sectorizadas en algunos de nuestros países latinoamericanos. Y por ejemplo, yo traje a colación las normativas de protección de datos personales que rigen para los países que estamos hoy representados aquí a través de los clubes de leones que nos están apoyando en esta actividad. Por ejemplo, en Argentina está la ley 25.326 del año 2000. Esta ley fue modificada en el año 2008, pero trata sobre la protección de los datos personales y de la base de datos contenida en base de datos, ya sea públicos o privados, de los argentinos. Asimismo, en Brasil, a pesar de que Brasil fue una de las primeras naciones latinoamericanas que tiene o que promulga una ley de acceso a la información, no es sino hasta el año 2018 cuando ya promulga una ley general específica en protección de datos personales, que es la ley 13.709. También nuestro hermano país vecino Costa Rica tiene su ley 8.968 del 2011, y recientemente nuestro país aprobó en el año 2019 la ley 81, pero esta ley dio un plazo de 2 años para su entrada en vigencia, o sea que en Panamá, a partir de marzo de este año 2021, es que efectivamente ha entrado a regir la ley de protección de datos en nuestro país. Y eso ha traído consigo que nos aboquemos hacia un cambio de cultura, porque como le ha pasado a los países de la región en donde se ha iniciado el tema de la protección de los datos personales, al no ser un tema de cultura en la protección, en el uso seguro, en el tratamiento seguro, en el manejo de la información que yo proveo, entonces hay que hacer como un cambio de chip, y ahora todo el mundo debe entender que quien trata datos personales tiene que seguir varios criterios de seguridad de los que vamos a hablar más adelante. Asimismo, Perú en el año 2017, en el año 2011
promulga una ley, la cual modifica a través de un decreto ejecutivo del 2017, y nuestra referencia, porque de verdad cuando yo hablo en temas de protección de datos para la región, yo hablo de Uruguay como un país de referencia, porque desde el año 2008 tiene su Ley General de Protección de Datos Personales, de la cual nos va a hablar más adelante el licenciado Cartagena, pero también con una modificación que ella introduce en el año 2018. Esta ley queda equiparada al GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Y así Uruguay se convierte en uno de los pocos países de la región que tiene una equiparación en cuanto al flujo transfronterizo de datos personales. Es decir, desde la Unión Europea, cualquier flujo de información que salga o entre desde Uruguay tiene el go, por decirlo de alguna manera, porque el desarrollo de la protección de datos personales en todos los criterios de los esquemas que tiene Uruguay hoy por hoy es un punto de referencia que debemos llevar adelante los países de la región. Como un tema anecdótico, y quienes pueden estar siguiendo la presentación que les tengo en pantalla, ustedes pueden ver que las leyes de otros países van por la 25.000, la 18.000 y demás, y aquí se ve, la ley de Panamá es la 81, en Panamá no se hacen leyes. Entonces, a mí me toca explicar que efectivamente aquí se inicia una numeración con cada periodo legislativo anual, entonces inicia la ley 01 del año 2019 y así que por eso no es que promulgamos pocas leyes, sino que a veces llama a la duda porque la numeración de las leyes en Panamá. Pero yo quise pues exponer que eventualmente los países o la mayoría de los países de los clubes de leones que estamos hoy representados esta noche en este conversatorio ya cuentan con una ley general de protección de datos personales que desarrolla una serie de principios y de derechos a los que somos objeto los titulares de los datos, que tenemos primero nosotros que conocer cuáles son los principios de protección de mi información y cuáles son los derechos que a mí me asiste como titular del dato para poder luego obligar a que se cumplan estos, a que se respeten mis derechos. Entonces, en términos generales, todas estas leyes de nuestros países de la región están consagradas bajo principios de tratamiento de los datos, que es lo más importante. O sea, cuando uno recolecta una información de alguien es para hacer algo con esa información. Y eso se llama tratamiento de la información. Todas nuestras normativas en tema de protección de datos personales dicen que deben respetarse una serie de criterios al momento de la recolección y del tratamiento de la información, para que ese tratamiento sea entonces lícito, sea válido y se esté cumpliendo efectivamente con las normativas de protección de datos personales. Entonces, así, algunos de los principios que rigen la materia de datos personales en nuestras legislaciones van encaminados a, por ejemplo, que la recolección y el tratamiento de nuestros datos tenga una finalidad. Es decir, a ti no te pueden pedir la información así porque sí y sin decirte para qué la van a utilizar. Efectivamente, el consentimiento informado, es decir, que yo le informo al titular del dato para qué yo estoy recogiendo la información de él, cuál es la finalidad o el propósito que lleva ese tratamiento de la información, es uno de los puntos o principios de mayor importancia cuando hablamos de la protección de los datos personales. Este principio va muy ligado al otro principio que le sigue, que es el de proporcionalidad. Que, por ejemplo, yo tengo que solicitar la información mínima necesaria para la finalidad del tratamiento de los datos personales. Es decir, si en un colegio me solicitan para la apertura de la matrícula de mi hijo, su nombre, obviamente, su dirección, para llevar un récord desde el colegio, cuáles son sus padres, quiénes son sus tutores, información escolar previa, esa es información proporcional que se requiere para conocer para llevar todo lo que es el desarrollo educativo dentro del niño o el filtro de su expediente dentro del sistema educativo. Pero, por ejemplo, hay escuelas donde piden también los aspectos religiosos porque de cierta manera se van ligando temas educativos a los temas religiosos y eso es entendible. Pero, por ejemplo, hay otros colegios en donde les piden el salario de los padres, si vacacionan, en qué lugares vacacionan,
Esa no es información que se necesita para el servicio de proveer educación a mi hijo. Entonces no hay una proporcionalidad entre la información que me están solicitando y la finalidad de ese tratamiento de los datos. Entonces ahí se está incumpliendo en uno de los principios de protección de los datos personales. Otro de los principios de mucha importancia en cuanto a nuestras normativas que tienen que ver en este aspecto es, por ejemplo, el principio de seguridad, en el donde se indica que el responsable del tratamiento del dato, es decir, el que recolecta la información y la trata para una finalidad, debe contar con todas las medidas de seguridad, tanto lógicas, es decir, en sus sistemas informáticos o en sus bases de datos, y físicas para la seguridad de esa información y para que no exista, por ejemplo, filtraciones de base de datos en donde mi información personal sea expuesta. Y por eso hay responsabilidades pecuniarias para los responsables de las bases de datos que tienen filtraciones de seguridad. Y lo vemos cuando en los países de la región que se evidencia que hay filtraciones de información en base de datos, por ejemplo, de bancos, de redes sociales, de hospitales con temas de seguro médico y demás. Vemos cómo el ente rector en tema de protección de datos tiene que entrar, hace una investigación y eventualmente los responsables del manejo de esa información es sancionado. Pero es sancionado ¿por qué? Porque no contaba con las medidas de seguridad de importancia para el tratamiento de los datos personales. Y así podemos pasar a otros principios, como por ejemplo el de veracidad y exactitud, que dice que yo debo tener la certeza de que la información que yo manejo, el titular de los datos, es real en el momento preciso en el que yo lo estoy recogiendo para la finalidad, que yo debo tener confidencialidad, no solamente el responsable de la base de datos, sino todos los que trabajan con él, de la información o acceso que yo tengo de los datos personales de los usuarios o de los titulares de los datos. Entendiendo que bajo todos estos principios o bajo todos estos conceptos es que hoy en día un responsable de una base de datos puede solicitarme a mí una información. Entonces, nosotros ahora tenemos la potestad de decidir, como titular de los datos, a quién le doy mi información, para qué se la doy o la finalidad, por cuánto tiempo te la doy, porque toda esa información te la debe dar el responsable de la base de datos cuando te solicita a ti una información. Y ni hablar del tema de solicitar información en el caso de los niños menores de edad. Cuando hablamos de datos personales, debemos poder distinguir entre datos personales de carácter público, que son los recogidos de las bases de datos públicas. Existen datos personales en términos generales, que son los que nos identifican en los términos de la concepción de lo que es un dato personal, como les hablé anteriormente, pero también existen datos personales que son sensibles y que su tratamiento o su recolección lleva per se unas medidas de seguridad mayores. Cuando hablamos de este tipo de datos personales sensibles, por ejemplo, nos referimos a los datos personales de origen étnico o racial, a los datos personales de temas religiosos, a los datos personales que tienen que ver con temas de salud, a los datos personales que tienen que ver con temas de mi inclinación sexual, pero un dato personal sensible, considerado así por regla general en todas nuestras normativas de protección de datos, son los datos de los menores de edad, que deben tener una protección mayor porque la vulneración a los derechos del menor están protegidas como prima máxima. En nuestro país, por ejemplo, antes de la entrada en vigencia de la Ley 81 de protección de datos personales, ya contábamos con una normativa en el Código de la Familia sobre la protección de la imagen del menor, donde se determina efectivamente que no puede utilizarse la imagen de nadie sin su consentimiento, específicamente de los menores sin el consentimiento de su tutor, ni siquiera cuando esa información es obtenida de fuentes públicas. Hasta allá se extiende el tema de la protección de los datos personales de los menores, inclusive en el tema de su imagen.
Y hoy por hoy, la Ley 81 de Protección de Datos recoge ese principio normativa en cuanto a la consideración de la sensibilidad de los datos de los menores, requiriendo pues que para el tratamiento de cualquier dato de un menor de edad se necesite previamente la autorización expresa del tutor del menor de edad para la recolección de esta información. Pero ¿qué pasa? Hasta ahora hemos estado hablando de la información personal que a mí me es solicitada como ejercicio de algún tipo de una actividad. Como ya les ponía el ejemplo de que yo voy a matricular a un niño en el colegio y me piden una información para abrir una plantilla o su expediente. O por ejemplo, cuando a mí me solicitan una información para abrir un expediente clínico. O mi información que se contiene en la base de datos de recursos humanos de la empresa donde yo trabajo. Pero hay otra serie de datos personales y datos sensibles que proporcionamos nosotros mismos sin saber a quién se lo damos, porque las exponemos en redes públicas. Y son los datos que hoy por hoy exponemos en todas nuestras cuentas de redes sociales. Y esto es más preocupante cuando hablamos de que hay niños menores de la edad de 14 años, que es la recomendada para tener cuentas de redes sociales, que tienen cuentas de redes. Hay niños, esos nativos digitales de los que yo hablaba cuando me presentaba diciendo soy mamá de 2 niñas nativos digitales, que a los 18 meses, como me pasó con mi hija menor, ya sabía utilizar una tablet, que ahora estando en preescolar tiene que dar clases a través de medios virtuales y que por ende cuenta con una cuenta de correo electrónico de su colegio. O que de alguna u otra manera ellos tienen o hacen juegos en línea. Entonces, para acceder a todo este tipo de plataformas, eventualmente nosotros proveemos información. Y ni hablar de los padres que le abren cuentas de redes sociales a sus hijos menores para hacerlos tendencias o por temas de influencer, sin proteger efectivamente toda la información que nosotros estamos pasando, que es información personal, que es data personal y que debe ser protegida. Entonces, aquí hay una línea marcada entre la información que yo le proveo a un responsable de una base de datos para una relación que tiene conmigo y la responsabilidad que tiene él de asegurar esa información. Pero luego está la información que yo proveo a libre albedrío, sin ningún tipo de seguridad, en las cuentas de redes sociales, en las compras en línea que hacemos, en los juegos en línea en los que se conectan nuestros hijos. Yo quisiera saber si hay algún niño o adolescente presente o los padres que están presentes, si ustedes revisan las apps o aplicaciones o los juegos que descargan sus hijos en línea para que ustedes vean los permisos de uso de información que ustedes le están dando a cada una de esas aplicaciones. Te piden todo, te piden acceso a las fotografías. ¿Por qué esas aplicaciones tienen que tener acceso a las fotografías de los dispositivos míos o los dispositivos de mis hijos, si eso no es la finalidad para la cual él se está registrando en esa aplicación, esa plataforma? No hay una proporcionalidad, como les hablaba de los principios que rigen la protección de datos, en el momento en el que recogen esa información. Entonces les piden todos los contactos de nuestro dispositivo, la ubicación, la geolocalización del dispositivo. ¿Para qué? ¿Para qué ellos necesitan toda esa serie de información? Entonces debemos entender que debemos primero verificar todas las cosas que descargan nuestros hijos, que descargamos nosotros, todas las aplicaciones a las que le damos permiso, leer las políticas de privacidad donde efectivamente se habla cuál es el manejo que hacen de tu información para dar entonces nuestro consentimiento informado, porque si solamente damos siguiente y descargamos un aplicativo o descargamos un juego en línea a nuestros hijos, entonces no estamos midiendo los riesgos de seguridad ni estamos efectivamente siendo informados de la información, valga la redundancia, o la data que estamos compartiendo con el gestor de eso. Un punto importante y que sigo reiterando, que lo vengo poniendo como ejemplo desde el principio de mi intervención, es el manejo que se da en los colegios con el tema de la información de nuestros hijos. Independiente ahora del ejemplo que puse para abrir la cartilla de inscripción de mi hijo en un colegio, ahora hablemos un poco más allá y veamos el tema del uso de las tecnologías dentro de ese propio colegio.
Los colegios hoy por hoy, por tema de marketing, por tema de posicionamiento en un área específica, cuentan con líneas de redes sociales o cuentas de redes sociales en las redes sociales más populares que hay en cada uno de nuestros países. Y eso no es malo. Lo que nosotros debemos es tener la certeza, por ejemplo, que se siguen los protocolos de seguridad en el colegio en cuanto al tema de la protección de los datos personales, de la protección de la privacidad y de la intimidad de nuestros menores, de la imagen de nuestro menor en las cuentas del colegio. Y para eso deben haber 3 cosas importantes que nosotros como padres debemos tomar en cuenta. Primero, que en el colegio se nos pida una autorización expresa e informada para el uso de la imagen de nuestros hijos en sus cuentas de redes sociales. Por ejemplo, yo tengo que saber qué cuentas de redes sociales tiene el colegio para yo también seguirlas. Si van a publicar temas de imágenes generales por algún tipo de actividad extracurricular que haga el colegio, si le toman imagen a nuestros menores dentro de los salones, por cuánto tiempo ellos manejan o utilizan esta información, si lo publican únicamente en los history para que sean eliminados o quedan en todo lo que es el registro de la cuenta de redes sociales. O sea, nosotros como padres debemos estar informados de lo que hacen con la imagen de nuestros hijos. Pero más allá, exigirle al colegio 2 cosas. Por ejemplo, no publicar en la medida de lo posible el nombre de mi hijo, ni el curso al que va. Porque, por ejemplo, no sé si pasa en sus países, pero en Panamá hay una clara división de clases sociales en cuanto a los colegios a los que asisten los menores. Y se sabe que los menores que vienen de familia con cierto rango o estatus económico van a X o Y escuelas. Entonces, imagínense que nosotros tengamos delincuentes informáticos o pedófilos que sigan esas cuentas de redes sociales de esos colegios y aparte de tener la información de mi hijo, tienen el nombre de mi hijo, saben el curso al que van. Entonces, sabiendo el curso al que van, ellos pueden saber a qué hora más o menos salen del colegio, porque aquí salen en horario progresivo en dependencia del grado en el que están yendo. Mis hijos pueden ser objeto o víctimas de un secuestro, porque dicen, bueno, si van a este colegio estos niños, o si tienen alguna práctica, por ejemplo, practican ballet o están en cierta academia, tienen un estatus económico que pueden de repente los padres pagar algún tipo de rescate o extorsión si sus hijos son secuestrados. Entonces, miren hasta dónde va la magnitud de todo lo que está pasando en la seguridad de los entornos digitales cuando nosotros proveemos información sin tener en cuenta claramente la seguridad que se da. Y por otro lado, nosotros debemos en las cuentas de redes sociales del colegio de nuestros hijos tomar en cuenta que la información sensible, es decir, la que tenga que ver con origen étnico o con origen religioso, sea protegida, sea respetada y no sea publicada en las cuentas de redes sociales en nuestros colegios. Todo de lo que yo he hablado quiero que los lleve a pensar que lo que nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos en el mundo físico, por ejemplo, no hables con extraños, no te vayas con un extraño, no des información tuya, de dónde vives, de quién es tu papá, de dónde trabajas, de cómo te llamas. Si no lo haces en el mundo físico, no lo hagas tampoco en el mundo virtual. Porque a mí como madre estoy en la etapa de enseñarle a mis hijas el respeto hacia los demás, pero también la seguridad hacia personas desconocidas. Entonces tengo que entender que no solamente tengo que enseñárselo en el mundo físico y que pueden haber ladrones y secuestradores abajo en el parque al lado de nuestra residencia, sino que también hay esa magnitud de delincuentes en los entornos informáticos y que ellos pueden ser víctimas de algún tipo de estos delitos. De estos delitos profundizará un poquito más nuestro compañero Gabriel más adelante, pero yo quisiera, para ir terminando, que pudiesen ver este video, que es un video en donde nosotros podemos ver que hay tantos delincuentes en la red informática que a veces ellos mismos se pueden encontrar. Vamos a subirle el volumen para que puedan ver bien el video.
is falling, everything seems so bleak. But you won't change your ways or a damn thing that you are doing wrong. Everything is falling, everything seems so bleak. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end where you wanna be. But your love is what you are, you wanna be. But your love is what you are. Everlasting moments, energy in your veins. From now on, nothing will stop. It's your desire to go on. Who you wanna be? What your love is, what you are. You wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. Aquí vemos que ellos se citaron para encontrarse. Who you wanna be, what your love is, what you are. Esta campaña ha impactado mucho porque verdaderamente hay una gran cantidad de adultos que están detrás de muchas cuentas buscando perfiles o haciéndose pasar por niños en perfiles, por adolescentes en perfiles, citan a nuestros niños y adolescentes para encontrarse con ellos y cuando vamos a ver son adultos que tienen este fin para algún tema delictivo. Entonces por eso nosotros como papá tenemos que saber que esto es una realidad y debemos hacérselo saber a nuestros hijos y enseñarles cómo protegerse. Por ejemplo, rapidito para terminar mi intervención, debemos editar los perfiles de nuestras cuentas y no publicar datos que nos hagan susceptibles, que conozcan nuestra información, por ejemplo, a la escuela donde voy, mis aflicciones, temas familiares. Yo debo clasificar mis contactos, como les decía, y no hacerme amigo de todos en las redes sociales, porque hay gente que yo no conozco, entonces yo no salgo, yo no hablo en el mundo físico con personas que no conozco, tampoco hacerlo en el mundo virtual. Elimina a esas personas que no conoces de tus cuentas de redes y no aceptes citas físicas con desconocidos. Ten cuidado cuando abres videos, links o juegos en línea porque pueden contener malware que son descargados a tu dispositivo y eventualmente pueden ellos hacerse de toda tu información. Compórtate en línea como lo harías en el mundo físico. Y una de las cosas importantes, revisemos, ya que nuestro mundo en el entorno virtual ahora se basa en contraseñas y en la información que nosotros proporcionamos a cada una de las aplicaciones a las que nos afiliamos. Entonces, revisemos que tenemos contraseñas, primero que sean seguras y después que estas contraseñas no hayan sido vulneradas en los entornos digitales. Y esta página que les comparto aquí es una página muy utilizada en donde nosotros podemos entrar y ver de manera segura si ponemos nuestra clave o si ponemos nuestro correo electrónico, nos avisa si nuestra información ha sido vulnerada, si está en una base de datos que está pública en la Deep Web y si la contraseña que nosotros utilizamos hoy por hoy es segura. Con esto quiero darle cabida o paso al doctor Gabriel Cartagena para que continúe esta exposición, siempre tomando en consideración que lo que nosotros
nosotros queremos es que como padres entendamos la importancia de estos temas hoy por hoy en el mundo virtual en que le ha tocado vivir a nuestros hijos y aprendamos nosotros para poder enseñarles a ellos. Gabriel, los dejo contigo. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, Katiuska. Los aplausos digitales van para ti. La verdad que estuvo muy buena la presentación y los conceptos para que todos podamos tener en cuenta esto referente a nuestros hijos y poder compararlo. En este momento, como para hacer una pausa, quiero darle la palabra que está en sala a la gobernadora del Distrito J1, a Beatriz Fiol, y sé también que están algunos compañeros de Panamá, como de Costa Rica y de Brasil. Quería que brevemente, en un minutito, para no dejarlos afuera de los saludos correspondientes, porque a veces al final ya se termina todo, el saludo por esta actividad. Adelante, Beatriz. Bueno, buenas tardes, buenas noches, depende a todos. La verdad que es muy interesante todo esto, porque la verdad, para los muchachos tendrían que estar escuchando, muchachos, muchachas, tendrían que estar escuchando esto, porque ellos que se manejan tanto en las redes, lo importante que es el tratar de proteger los datos. Es sumamente importante. Ese video, sobre todo, que Katiuska pasó, es algo que muchísimas veces lo he escuchado en diferentes momentos, digamos, en los cuales las muchachas son engañadas, ¿tá? Y tratan de ir a una visita, a un encuentro, sin saber realmente quién es, o sea, con quién se va a encontrar. Esto es sumamente importante, no solamente para que lo veamos nosotros, sino para que lo vean los adolescentes que tanto hacen en las redes, que les parece que todo es digamos, una fiesta, poder contactarse con uno, con otro, no interesa de qué lugar es, pero no saben en realidad si están conversando o están mensajeando con alguien que es lo que ellos creen. Así que bueno, me alegro mucho, Gabriel, el que me hayas invitado a esto, porque pudiendo siempre lo hago. Ya había visto otros también el año pasado que tú habías promocionado, y realmente esto sería bueno pasarlo no solamente por la televisión, y que vemos que somos todos mayores, sino también en lugares donde hay adolescentes. Así que bueno, adelante todos ustedes, sobre todo los expositores, y gracias, Gabriel, por darme esta oportunidad de hablar y bueno, de estar compartiendo esto con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Tengo a Eloy Hernández, si quieres hacer uso de la palabra, adelante. Sí, muy buenas noches a todos, un gusto verles y escuchar a los que han participado en la conversación. Muy agradable pues escuchar estos aportes importantísimos para nuestros muchachos. Sin embargo, tengo una consulta para Katiuska en el tema de la información personal, el alcance que tiene eso, porque se puede confundir con el tema de que los leones, cuando nos suscribimos a los leones, a los clubes de leones, firmamos un formulario de afiliación y ahí en ese formulario expresamente se dice que el secretario, con esa información que uno firma, de que está de acuerdo que me estoy inscribiendo a un club de leones, de que se va a registrar la información en la base de datos de los leones, que se va a suscribir el león a una cuenta de correo y demás. Sin embargo, hay una pequeña interpretación de que no se debe suscribir el león al correo electrónico a menos que él llene otro formulario diciendo sí, inscriban el correo electrónico. Esa parte es la que estoy confundido. ¿Es así o el formulario de por sí que ya dice vas a estar inscrito a un correo electrónico es suficiente? Ok, aquí tenemos que tomar en cuenta lo que determina nuestra ley panameña. Recuerden que en cada aspecto hay que ver las legislaciones en nuestros países. Por ejemplo, nuestra ley 81 del 2019 sí dispuso el tema de la afiliación a las asociaciones como la recolección de esta información, el tratamiento de la información como un requisito para poder afiliarse. Pero efectivamente no estás exento de la responsabilidad de solicitar el consentimiento expreso para el tratamiento que le vas a dar a la información. Es decir, si en tu propio formulario ya determinas efectivamente para qué se va a utilizar la información, que va a estar registrado en la base de datos, por cuánto tiempo va a estar registrado y que va a ser afiliado al correo electrónico, entonces la persona al firmar ya ahí está dando el consentimiento para
para la afiliación al correo electrónico de su asociación. Pero eventualmente la información que reciba a través de ese correo electrónico debe llevar la finalidad que persigue su asociación al Club de Leones y no recibir otro tipo de información que no es la finalidad para la cual se afilió. Muchas gracias. Sí, de hecho, el correo electrónico de afiliación dice expresamente en el pie de que si no está de acuerdo con seguir recibiendo información del club o de la asociación, puede desvincularse del correo electrónico y hay la instrucción de cómo hacerlo. Así que se cumple con ambas, se le da la opción y sí se le notifica que va a estar inscrito en un correo electrónico. Exacto. Gracias, Katy. Adicional a eso, les recomendaría que eventualmente puedan hacer algún tipo de adecuación al formulario para que también incluyan el tema del ejercicio de los derechos ARCO, que deben de notificarle también al dueño del dato de que ellos pueden hacer ejercicio de estos derechos, que son acceso, rectificación, oposición y cancelación al tratamiento de la información que ustedes le están dando de ellos. Así que esto, en la medida de que la finalidad que ustedes persiguen para la recolección de la información sea la que eventualmente hacen, están en cumplimiento de la ley. Ya, muchísimas gracias. Ahora, esa parte va a estar como difícil porque alguien de la sala, el PCC Foti o PDG Aguilar o alguien tendría que escribirle a la internacional, a la junta directiva, que cambie el formulario de afiliación para todos los países del mundo. Imagínate, todas las legislaciones. No, pero eventualmente, si no lo hacen a través del formulario, también pueden hacerse a través de comunicaciones de cada una de las regiones. Es decir, obviamente ahora entró a regir la Ley de Protección de Datos Personales en Panamá y por ende se tiene la obligación de esa comunicación, que no necesariamente debe ser en el formulario de afiliación, sino también puede ser por una comunicación individual. Y en el caso de Uruguay, para contestar para también la gente de Uruguay que lo sepa, la ley 18.331 autoriza el registro de la base de datos. Entonces, todos los clubes de leones que tienen personería jurídica, como también el distrito múltiple, en el caso del distrito múltiple J de Uruguay, que tiene personería jurídica, debe tener o deberíamos tener registrado en AGESIC la base de datos de cada uno de los clubes de leones, sobre todo para la emisión de, por ejemplo, lo que nosotros acostumbramos, y creo que en todos los países se acostumbra a hacer, que es el famoso directorio, porque en ese directorio de autoridades tenemos la publicación de datos personales de cada uno de nosotros, teléfono, la dirección de nuestro hogar, lo cual no deja de ser importante, y también frente a que mañana puedan empezar a buscar gente que integran clubes de leones o leos, sería importante, en Uruguay, por ley 18.331 tenemos obligación, todas las instituciones que tenemos personería jurídica, a tener que registrar y tenemos los mismos derechos que tú decías, Katiuska, a poder rectificarlo, a cambiarlo, a omitir o inclusive pedirle a nuestras autoridades que no publiquen el domicilio o que no publiquen el teléfono particular nuestro en el directorio de Lions. Eso estaría dentro de la normativa para regularizarlo de acuerdo a la pregunta que hizo Eloy. Y tengo otra pregunta de compañero de Costa Rica, Juan Carlos, adelante. O no, Panamá también, ¿no, Juan Carlos? Te cambié la ciudadanía. De Costa Rica, muy amables. Sí, gracias. Adelante. No, primero felicitarlos por esta iniciativa tan feliz. Creo que especialmente en el caso de los niños, adolescentes, tenemos mucho trabajo por hacer porque ellos todavía están en edad de formarlos, de educarlos. Pero el tema es, una de mis preocupaciones es como en el ejemplo que siempre ponen de la mascarilla en el avión, ¿verdad? Que primero póntela tú y después póntela a los niños o a los que están a tu lado, porque empieza con nosotros mismos en realidad, ¿verdad? Una de mis preocupaciones, por ejemplo, es el uso de la información de consumo, ¿verdad? Normalmente no hay mucha conciencia de eso y su promoción de oportunidad de que te ganes puntos, te ganes stickers, te ganes lo que sea, por ejemplo, supermercados, farmacias y demás, saben más de nuestros hábitos de compra que la misma familia, ¿verdad? Cuándo compras, qué compras, y por supuesto que para ellos es muy útil, ya saben qué tener, cuándo tenerlo y demás. Yo les confieso que cuando voy por ahí doy el número de identificación de mi esposa, entonces para que porque tengo esa actitud, no les interesa, no les tiene por qué interesar lo que compro o no compro.
Ahora, con relación a la pregunta del compañero Eloy, ejercer nosotros mismos la opción de el opt-out o la opción de cancelar. Nos llegan muchos correos y realmente esto me está sirviendo, ¿no? Y siempre debemos ver al final, hay una opción para desafiliarse, unsubscribe o desinscribirse, etcétera, porque en realidad hay un uso indiscriminado de esta información, y cuidar nuestros datos, porque algunos por algunas actividades en las que estemos y demás, pues hay alguna información pública de nosotros, pero de muchos no tiene por qué existir, ¿verdad? O sea, yo a los adultos les recomiendo googlear su nombre entre comillas para que el término sea exacto, para que vean lo que sabe Internet de ustedes y ni para qué Internet profundo, pero bueno. Entonces, cuidar nosotros mismos el dato porque tiene un valor económico, un valor comercial y un valor delincuencial, ¿verdad? Porque cruzan dos datos, con solo saber cuál es el banco, hacen una llamada y dice, lo llamo de su banco, que es el banco tal, ¿verdad? Entonces cruzan 2, 3 datos, se prestan para estafas. Entonces cuidar nosotros, ponernos, siguiendo el ejemplo, ponernos nosotros primero la mascarilla, cuidar nuestros datos, nuestra información y por supuesto ayudar a las personas que dependen de nosotros en esto. Y de nuevo, muchas felicitaciones y adelante, creo que nos seguiremos viendo. Gracias, Juan Carlos. Te vamos a pedir que nos asesore cómo armamos los clubes especializados de abogados en Uruguay. No, la verdad, un comercial, no sé si los clubes especializados por profesión sean la mejor opción para un club especializado, porque a veces, aparte de ser colegas, pues uno no tiene amistad con algunos otros, etcétera. Por ejemplo, lo mejor sería un club de amigos de bikers o una cosa así, donde uno comparte en la informalidad más que de la profesión. A lo mejor podría ser un mejor ejemplo para clubes especializados, pero bueno, ahí estamos echando para adelante con eso. Gracias, Juan Carlos. Está el escribano Javier Gottman, que le pido por favor que me ayorne con la ley 19.670. Javier, adelante. Hola Gabriel, hola compañeros, muy buena la exposición, realmente el panel ha sido excelente. No, Gabriel, en cuanto a esto te decía que la ley 19.670, digamos, alineándose a lo que establece el reglamento, trajo algunas modificaciones en la 18.331 bastante interesantes. Y en cuanto a eso, te decía que de pronto, si los Leones por ahí tienen más de 35.000 afiliados, personas, o tienen, digamos, determinadas, se encuentran en los escenarios que establece la ley, tienen que hacer una evaluación de impacto en el tratamiento, porque ha cambiado el enfoque de los riesgos, pasando a tener el titular, el responsable de la base de datos, pasa a tener una responsabilidad proactiva, más que reactiva que la que teníamos antes, y eso lo obliga a determinadas situaciones. Una de ellas es esta que te decía, la evaluación de impacto, realizar una evaluación de impacto, y otra es la de contar con un delegado de protección de datos. Digo, son dos obligaciones, para las dos el plazo está básicamente vencido, aunque la unidad con este entorno de pandemia está siendo muy tolerante al respecto, pero sí son dos obligaciones interesantes, entre otras, que trae la ley, que bueno, simplemente a efectos de tenerlos en cuenta para las futuras acciones, ¿no? Gracias, Javier. Está la gobernadora atentamente acá de J1 de Uruguay escuchando, y seguramente terminado el Zoom vamos a contestar esas respuestas, porque tenemos a nivel de Club de Leones algunos con personería jurídica y otros sin personería jurídica, pero en definitiva toda la asociación maneja los datos de todos los clubes, sean que pertenezcan a una persona jurídica o no,
y, por ejemplo, por distrito estamos hablando de unos 1.200 a 1.300 leones. Pero bueno, lo vamos a tener que analizar. Claro. Para chequear. Claro, básicamente, sí, claro, básicamente en lo personal entiendo, capaz que Eli por ahí que está ahí me corrige, pero en lo personal entiendo que más allá de la personería jurídica, la ley se refiere a las bases de datos, digamos, ¿no? En concreto a las bases de datos y en este aspecto cuantitativo, que es a lo que, digo, nosotros nos apartamos un poquito de lo que es el reglamento y establecimos un quantum ahí, de 35.000 personas, en ese aspecto, bueno, es más allá, me parece a mí, esto es una opinión personal, de la personería jurídica y es más en cuanto a la base de datos y los datos que contiene, digamos, ¿no? Perdón por la intromisión, Gabriel. Perfecto, Javier, muchas gracias, lo vamos a analizar y para poder a los restos de los compañeros de los clubes de leones poder asesorar adecuadamente sobre el registro de las bases. Arriba, Gabriel, arriba. Muchas gracias, voy compartiendo pantalla. Mi presentación ya fue realizada, pero bueno, es importante en esta instancia y para comenzar, agradecer a los clubes de leones que se sumaron, bueno, a mi Club de Leones Alto Los Azares, pero al Club de Leones Concordia de Argentina, Club de Leones Mateo Iturralde de UNO de Panamá, Club de Leones Alto Centro de Uruguay, Club de Leones Montevideo Nueva Era de J2 Uruguay, Club de Leones Balneario Camboriú de Brasil, Club de Leones Chimbote Centenario de Perú, que sé que hay representantes, Club de Leones Santa Ana Monarca de Venezuela, que está Pedro por ahí, le mando un gran abrazo, Club de Leones Bilboa Distrito de UNO de Panamá, están los Leos, Capibara, Salto Oriental, Omega, Campo Murao de Brasil, y que también está Mateo por ahí, representante de su club. Y bueno, también tenemos el Club Cachorro, que está en base a nuestro Club de Leones, donde se manejan datos de 14 niños, también tenemos base de datos, así que sí será interesante todo esto. Agradecer a Beatriz, a la gobernadora del distrito, pero también agradecer a las autoridades de los distintos distritos, de los distintos países que están participando, y a los directores del programa Leones Educando. En este caso lo tengo en sala también a Fernando Foti, que es el director de Uruguay, y la verdad que estamos muy agradecidos que esté presente porque, bueno, lo tuvimos charlando porque nos parece que esta temática que arrancó como una iniciativa de distintos clubes de leones, y en realidad en una charla informal el año pasado con Katiuska, porque ella trabajaba con los leones en Panamá, yo soy león en Uruguay, ella es abogada, yo soy abogado, ella tenía 2 hijos nativos, yo tengo una, y nos pareció a los dos interesante que podíamos terminar enfocando y apoyando a los leones para que podamos trabajar en estos temas, y la campaña Mis Datos Soy Yo nos permitió el escenario para poder acompañar esto, y por eso que estamos en esta actividad. A lo que agregó Katiuska o a los conceptos que ella manejó, vamos a comenzar la exposición, si nos permiten las diapositivas. Decir cómo lo maneja Lions. La fuente, les puse inclusive la fuente para que ustedes lo manejen, porque a través de hacer el desarrollo infantil una prioridad máxima. Esto fue publicado en la página de Lions hace no más de 15, 20 días, y como ustedes verán, tiene un texto que fue sacado de ahí, por eso cito la fuente, que nos dicen desde nuestra matriz que hay que ayudar a los niños a que lleguen a ser miembros de la sociedad con una sólida actitud de confianza y seguridad en sí mismo. Todo esto que nosotros les estamos hablando, evidentemente, está relacionado con nuestra charla. No fue casual, nosotros no le pedimos a Lions que publicara esto, y nos dice, el bienestar de los niños está en juego. Y ahí nos da esta información actualizada, ya les digo, fue ante la Convención Internacional, así que esto no tiene más de 15, 20 días. 1 de cada 3 estudiantes a nivel mundial informa haber sufrido ciberacoso. El 20% dice haber faltado a la escuela debido a esto o bien debido a situaciones de violencia. Cuando se habla de violencia, se habla no solo violencia por ciberacoso o por violencia que ejercen amigos, conocidos o quienes pseudo amigos de ese niño, sino que también que podemos estar hablando de situaciones de violencia intrafamiliar. Como otros en todo el mundo, muchos niños en India, en el sur de Asia, en el Medio Oriente, porque a lo que se refiere, enfrentan desafíos relacionados con el ambiente escolar, el desarrollo de las relaciones y la construcción de su camino hacia futuros más prometedores. Esto
está publicado, pero nosotros cuando venimos a América, en Uruguay, Uruguay lamentablemente ocupa el puesto número 17 de países donde los niños sufren ciberacoso y donde los niños son acosados en las escuelas públicas y privadas. Son temas que si nosotros salimos de esta reunión y hablamos con los padres, y hablamos con los tíos, y hablamos con un abuelo, seguramente nos digan, ah, sí, mi nieto, mi nieta, o mi hijo, o mi hija le pasó, porque lamentablemente, como lo dice Lions, el bienestar de nuestros niños está en juego. Entonces nosotros, como personas responsables de la comunidad y de la sociedad, como leones que somos, creemos que es una de las banderas que va a tener que levantar y apoyar también dentro de los temas que trata Leones Educando, poder hablar de este tema y poder educarnos. Yo siempre digo, nosotros tenemos hijos que son nativos digitales, pero nosotros en la edad que estamos somos bisagra entre dos generaciones, entre la generación de nuestros padres y abuelos que a veces no entienden mucho, pero que se tuvieron que meter en esto, nosotros mismos que nos tuvimos que adecuar a todo esto de las tecnologías y entender a nuestros hijos, como comentó Katiuska al inicio. Un hacker por un lado y una abogada por otro, pero hay que salir de la profesión para tratar que nuestros hijos, educarlos de la mejor manera y saber sobre todo con quién están ellos, muchas veces jugando, muchas veces navegando a través de las redes sociales. Tenemos, sí, Fernando, adelante, que estás pidiendo la palabra. Sí, simplemente para aclarar que es muy bueno lo que estás diciendo y que Leones Educando tiene todo un capítulo dedicado al bullying. O sea, es uno de los temas que nuestro programa ha tratado desde mucho tiempo atrás y principalmente con la nueva, digamos, con las nuevas reformas que se hicieron del programa, se le dio un capítulo entero a todo lo que era este tema del bullying principalmente, porque estamos comprometidos en que Leones Educando tiene que ser un programa de ayuda a los niños en todos los aspectos, ¿no? ¿Verdad? Así que, con mucho gusto, Leones Educando Uruguay va a estar con seguridad solicitándote a ti y a los demás que están en el tema ayuda para poder implementar más profundamente el tema. Pero lo que más quería dejar claro era que ya LionQuest está tratando el tema de bullying como uno de los temas específicos para tratar. O sea, muchas gracias, muchas gracias. Luisa Fernanda, la colega de Colombia, está levantando la mano, supongo que para aclarar alguna cosa también. Adelante, Luisa Torres, adelante de Colombia. Muchas gracias a todos, pues me uno al maravilloso protocolo y un saludo a nuestra gobernadora y en cabeza de ella a todos ellos. Lo que dice nuestro compañero Fernando y el compañero Eloy de Panamá, sí, es correcto lo que se dice en el sentido de que LionQuest ha trabajado mucho de eso. Me uní a esta reunión, tan pronto la mandó Ana María, porque casualmente nosotros en Colombia queremos sacar, y Fernando y Eloy, como unas conferencias para los padres de familia que sean un poco más específicas, y ayer me dieron este tema, que trabajar, acá en Colombia se llama trabajar de la protección de los entornos digitales para los niños. Entonces, mi presidenta actual de LionQuest, yo soy la directora nacional, decía que nosotros podíamos, Fernandito, escúchame, vender el LionQuest y adicionar este tipo de charlas como un valor agregado de nuestro programa, pero bien puntuales porque los papitos realmente no están conociendo lo que está pasando. Si bien es cierto, LionQuest tiene todo ese componente que se trabaja, pero podríamos hacer como ese valor agregado para vender a nuevas escuelas, implementar en nuevas escuelas el tema. De verdad que los felicito. Yo por mi parte estaré, obviamente con permiso de todos, invitándolos a
estas charlas, porque nosotros lo vamos a empezar a hacer como una línea adicional que tiene en Colombia la Fundación, lo vamos a hacer desde ese punto de vista y creo que nos falta mucho por conocer en esa temática digital. Y los felicito por el tema, está bastante interesante y hay mucho que podemos articular con nuestro programa. Gracias, Fernando, un abrazo, Eloy, un abrazo a todos. Muy bien, muchísimas gracias, Luisa. Gracias, Luisa. Decirles también que para nosotros nos pusimos a la orden porque, bueno, de esto que les decía, somos leones, somos en su mayoría profesionales del derecho o que estamos en relación a estas temáticas, entonces nos pareció puntual poder trabajar en doble línea, ¿no? En la vida profesional nuestra, en la campaña de la Red EDI de Derecho Iberoamericano con la campaña Mis Datos Soy Yo, y ni hablar si potenciamos estas campañas con instituciones como los Clubes de Leones o con el programa Leones Educando, que sabemos que dentro de sus capítulos han tratado el bullying, pero también tenemos para ampliar muchísimos conocimientos en esto que a continuación voy a intentar brevemente terminar la charla para redondear un poco de las situaciones a lo que nos podemos enfrentar con nuestros niños. ¿Cómo actuamos en las redes? Y es más o menos lo que decía Katiuska al inicio. Tenemos normas de comportamientos, nosotros nos portamos adecuadamente en lo que es la vida fuera de las redes sociales, y por qué no hacerlo en las redes sociales, o por qué actuar de otra manera distinta en las redes sociales. Eso se le llaman etiquetas, a esa construcción de pautas de convivencia, de comportamiento, pero muchas veces vemos que nuestros niños, que nuestros jóvenes, pero también se da a nivel de mayores de 18, utilizamos las redes sociales, utilizamos los grupos WhatsApp para afectar, para difamar, para decir cosas que no corresponden de otro compañero, o de ni hablar cuando están hablando entre pares, entre niños o entre jóvenes. Entonces, usemos esas etiquetas, usemos ese buen comportamiento, esa buena convivencia para seguir adelante. Compartir esas pautas de convivencia es fundamental, pero ¿qué pasa cuando estas nociones no se dan de la mejor manera? Porque en Uruguay, por ejemplo, nosotros con 6 años, nuestros hijos que van a la escuela pública, por ejemplo, y también a nivel de los liceos privados se da, acceden a lo que es el plan Ceibal. Es un plan diseñado ya hace unos años, donde el Estado le otorga una computadora a nuestros hijos, pero al momento que nosotros le hacemos el correo electrónico para poder acceder a la cuenta de Google, porque precisan un correo electrónico para activar la Ceibalita, nosotros sin querer estamos dándole 58 permisos a la empresa Google para que acceda a todo eso que dijo Katiuska al inicio. La voz, las imágenes, la ubicación, todo lo puede tener Google de nuestros hijos, que le habilitamos esos permisos. Y sabemos concretamente a dónde van esos datos, sabemos quién lo está utilizando, los datos de nuestros hijos que hemos puesto en la Ceibalita. Eso es alguna de las preguntas. Y a nivel de Uruguay, y brevemente, porque como hay gente de otros países, para no aburrir, pero bueno, tenemos nuestra ley 18.331 del 11 de agosto del 2008, o sea que vean que hace años que Uruguay viene avanzando en estos temas. Se estableció un régimen jurídico que regula todo lo atinente a la protección de datos personales, la implementación de conjunto de normas que colocó a nuestro país en la vanguardia, como bien lo decía mi compañera, pero bueno, todo esto hace que nosotros tengamos que tener difusión, concientización, esto que habló el escribano Javier Goldman hace un ratito sobre el tema de leyes que se van actualizando y por qué nosotros, que somos instituciones privadas que manejamos datos de nuestros socios, de 30, 40, 50 socios, pero también tenemos datos de nuestros leos, de los padres de nuestros cachorros, son todas bases de datos, y esas bases de datos en Uruguay tienen que estar inscriptas. Desde que está vigente esta ley nos piden que todas las instituciones tengamos registro de esas bases de datos. Entonces eso es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa cuando a veces no se trabaja con etiquetas, cuando no se trabaja adecuadamente con nuestros hijos, cuando nosotros en las redes sociales no hacemos las cosas en forma adecuada? Ahí viene todo un tema de la aplicación de los delitos penales, todo el tema de los delitos, que lo vamos a hablar al final brevemente, por lo menos para que todos tengan una idea. Y Uruguay tiene delitos desde el año 1934, el Código Penal clásico y los delitos clásicos, pero que se han ayornado con algunas características que les voy a hablar a continuación, para que estos delitos que se hacen a nivel de la informática podamos ser penalizados. Nosotros compartimos con el doctor Bauzá un concepto
de delitos informáticos, breve para que todos entiendan cuando hablamos de delitos informáticos que hablamos, y sintéticamente lo hemos definido como toda infracción cometida a través de o contra de un implemento de tipo informático, ya sea equipamiento, programas, datos o redes. Así lo definimos nosotros, existen otras definiciones, yo doy la definición que hemos compartido con mi maestro, que es el doctor Bauzá. Pero ¿por qué vengo a todo esto? Y voy a decir, ¿por qué Gabriel está hablando de los delitos? Estamos hablando de niños, de jóvenes. Sí, claro. Pero nuestro derecho penal, desde muchísimos años, protege estos bienes jurídicos que ustedes están viendo en pantalla. La información, la propiedad privada, la intimidad, algo primordial de lo que hablábamos del tema de los niños y los jóvenes, el acoso, el dato, los sistemas informáticos en sí, la seguridad y la fe pública. ¿Qué característica tienen estos delitos informáticos que se dan a través de un medio informático? El dinamismo y el carácter internacional que tienen. Esas personas que veíamos en el video se esconden atrás de un perfil falso, creyendo que son niños, y en definitiva pueden ser personas adultas. Dentro de los delitos nosotros tenemos la parte de lo que son los delitos tipos económicos, que no es lo que voy a tratar hoy en esta noche, que todos lo saben, o por lo menos muchos lo saben, los fraudes, las falsificaciones, los hackeos, los craqueos, los robos de identidad, todo eso dentro de lo que es el derecho nosotros le decimos que está clasificado dentro de delitos sobre bienes de tipo económico. Y vienen los delitos sobre las personas, y acá es donde nosotros estamos tratando esta noche, y son la violencia privada, las amenazas, la difamación, la piratería, el robo de identidad, los delitos sexuales, la pornografía, la apología de hechos calificados como delito, los ciberacosos. Son delito en Uruguay, tenemos penalización en Uruguay, no solo en Uruguay, en los países que están participando de esta charla existen aplicación del código y algunas leyes especiales. En Argentina, por ejemplo, tienen leyes especiales sobre estos delitos. Nosotros en Uruguay, más allá que hay leyes que se han ido actualizando, siempre nos vamos a nuestro Código Penal del año 34. Instituciones. ¿Dónde voy a hacer una denuncia de este tipo? Cualquiera de nosotros, padres, abuelos, profesores, sabemos que tenemos que ir a la jefatura, a la dirección de investigaciones de la policía. Tenemos también la página del Ministerio del Interior para hacer denuncias en líneas. Tenemos el 0800 5000, si nosotros queremos hacer la denuncia en forma anónima porque tenemos algún temor de que pueda generar algún inconveniente la denuncia que estamos haciendo, sobre todo cuando estamos hablando de menores o de niños. Tenemos el CERT-UI, que es el Centro Nacional de Respuestas de Incidentes de Seguridad Informática, que funciona en la órbita AGESIC, con numerosos cometidos, que entre eso está en la página AGESIC y el de CERT-UI, van a encontrar temas de ciberataques y cuestiones que se le ha dado a Uruguay y la información de cómo se ha ido solucionando. Y también existe el organismo que se llama DCCIRT en el ámbito del Ministerio de Defensa. Pero estas son las instituciones que evidentemente van a tratar sobre esto. Esto lo traje a la charla hoy porque me pareció interesante que todos lo sepan, sobre todo los jóvenes, no los niños, pero sí los jóvenes. Uruguay, por ley 19849, entró en vigencia y tuvimos una charla con Elizabeth y con la doctora Laura Sacía hace unos días atrás sobre este convenio 190 de OIT, donde se protege la violencia y el acoso, y la violencia y acoso por razón de género en el ámbito laboral. Pero cuando hablamos en el ámbito laboral es muy amplio. Es para aquel joven que fue por primera vez a buscar un trabajo, es aquel maestro que se siente violentado en su ámbito con los otros colegas, pero también puede ser aplicable perfectamente a los padres en el ámbito educativo, porque este convenio es bastante amplio, el espectro, y no es relativamente a la relación laboral y que esté trabajando. O sea que es importante que ustedes los tengan en cuenta, sobre todo quienes estamos en Uruguay, pero también es importante para los compañeros del resto de América que sepan que este convenio 190 de OIT es importantísimo, tiene muchos conceptos sobre lo que es la violencia y el acoso, y es importante que lo puedan tener en cuenta cuando estamos haciendo defensas de niños o de jóvenes, y darlo a conocer a los profesores, darlo a conocer a los maestros, que esta ley 19849, que entró en vigencia el pasado 25 de junio del 2021 en Uruguay, es fundamental para la protección. Este ámbito, este convenio, protege a trabajadores, a otras personas en el mundo del trabajo. Como verán, utiliza un concepto muy amplio, con inclusión de trabajadores asalariados según se definen en la legislación y en las prácticas nacionales, así como a las personas que trabajan, cualquiera sea su situación contractual, las personas con formación, incluidos los pasantes,
los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, y acá entra un tema muy importante, la actividad que nosotros los leones y nuestros leos desarrollan es actividad voluntaria, están protegidos por esta ley en Uruguay, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo, los individuos, bueno, el convenio sigue hablando, pero quería comentarles que tenemos este convenio fundamental para los leos que hacen trabajo voluntario, para nosotros los leones también, pero hablando en la defensa de los jóvenes. El artículo 3 de la ley 19.849 dice: el presente convenio se aplica a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo que ocurran durante el trabajo, en relación con el trabajo, como resultado del mismo, e inclusive cuando se va al decreto reglamentario y cuando se va a la normativa más específica, existe ese traslado del trabajo a la casa del joven que va a hacer la práctica, y el jefe o la jefa le dice: te llevo hasta tu casa. Bueno, si se da un tema de acoso en esa relación, también está protegido por este convenio 190 de OIT, y en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medios tecnológicos de la información y de la comunicación. Y acá viene todo lo relacionado con nosotros por los mensajes WhatsApp, las redes sociales, Instagram, no importa las redes que utilizan. Si utilizan las redes para hacer un trabajo determinado y en ese marco yo acoso a una persona, yo cometo algún tipo de delito o presunto delito, estoy protegido por este convenio 190 de OIT 19.849, y los voluntarios estamos dentro de las personas que podemos ser protegidas por esta normativa. Solamente para que lo sepan, en Uruguay, por el Código del año 34, tenemos penalizada lo que es la violencia privada que hoy se puede dar a través de situaciones de usar medios tecnológicos y poder amenazar, obligar a alguien a hacer o tolerar, dejar hacer algo. Si lo hacen a través de medios electrónicos, no importa que se haga a través de redes sociales, de WhatsApp, de mensajería, de la que ustedes quieran, el concepto de violencia privada del artículo 288 del Código Penal los va a proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes o a nosotros mismos. Un delito que Vedet, lamentablemente en los últimos meses y después con el tema pandemia, difamación, injuria, esto de todos los días para quienes trabajamos en la práctica en esto, lamentablemente las redes sociales se han hecho clásico de publicar, se les ocurre publicar algo sobre mi persona o sobre otra persona y lo publican y lo largan, lo ponen en Instagram, en Facebook, y dicen que una persona violó, mató, tocó, hizo, no hizo, sin haber pasado inclusive ni por fiscalía ni por la justicia, y lo hacen en redes sociales. Por suerte tenemos jurisprudencia y tenemos legislación que protege todo esto, que es la difamación, injuria, delito que hace muchísimos años está en nuestro Código Penal, que es aplicable también a todos estos temas informáticos. Continúo, y para no aburrirlo, para ir terminando, pero para comentarles, nosotros en Uruguay los delitos sexuales y la pornografía infantil, que esto afecta muchísimo para estar en conocimiento, tenemos el artículo 266 a 278 del Código Penal, y también tenemos las leyes especiales sobre pornografía infantil, la 17.815, y la violencia de género, la 19.580, que modificaron el Código Penal, y que dice que aquel que mediante la utilización de tecnologías, de Internet, de cualquier sistema informático o de cualquier medio de comunicación o tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad o ejerce influencia sobre el mismo con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico o obligarlo a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad, será castigado con 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. Todo esto lo trajo la ley 19.580, conocida en el ámbito uruguayo como ley de violencia de género o ley de género, que tiene un interesante artículo 94 sobre esta protección. Otro tema, pero que también es muy común en nuestros jóvenes y se da a nivel liceal, es la divulgación de imágenes íntimas. El revenge porn, ley 19.580, artículo 92 de Uruguay, castiga la divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo. Lamentablemente cada vez es más habitual que los jóvenes mantienen relaciones sexuales, mantienen sus relaciones íntimas, el día que se separan, el día que se pelean, el día que no quieren estar más en relación, como revancha toman esto, publicar el video íntimo en las redes sociales o mandarlo en el grupo WhatsApp del colegio, de la escuela, del liceo, como le llamamos acá en Uruguay, y lamentablemente si son mayores de edad van a estar penalizados.
si son menores de edad, si tendremos que darle enseñanzas a nuestros hijos sobre estas cuestiones que hacen a la sexualidad y que muchas veces lo toman como algo normal, el separarse de otra persona y dañar, porque lo que hacen es dañar, y lamentablemente hay estudios hechos a nivel de América Latina que la mayoría, un 80 y pico % largo de jóvenes y niños que están en todos estos temas de videos íntimos, muchas veces terminan a lo que es el suicidio. Entonces son temas que realmente afectan y no sabemos hasta dónde podemos llegar. Esta ley nos habla de agravantes. Evidentemente que esta ley también tiene todo lo que hace a las imágenes, grabaciones difundidas que hayan sido obtenidas sin el consentimiento, cuando hay una persona que es menor de edad, ni hablar que es un agravante. Si hay una discapacidad, también se lo considera como una agravante. Entonces son todas cuestiones que estamos protegiendo con esta ley 19.580. Los ciberacosos, como bien lo comentó rápidamente Katiuska, pero para que todos lo sepan, tenemos cuando se vulnera ese bien jurídico, la libertad sexual, la integridad de las personas, y bueno, ahí tenemos nuestra ley 19.580 de protección de género, que se le dice, de violencia de género, y también el artículo 277 bis de nuestro Código Penal. Tenemos el grooming, que consiste en ganarse la confianza del menor para obtener un posterior beneficio de índole sexual, atravesando fases de acercamiento y relación de acoso, y ese infractor consigue el objetivo de obtener imágenes comprometedoras del menor y las va a usar para chantajearlo. Lamentablemente tenemos muchos jóvenes que son chantajeados a través de las redes sociales para resolver estos temas, y bueno, lamentablemente de la única forma que podemos lograr resolver el tema es con las denuncias por estos temas. El sexting o el exhibicionismo, eso que decía Katiuska, ¿cuántos de nosotros los que estamos acá controlamos a nuestros hijos adolescentes o nietos para saber qué hacen a través de los chats, de los famosos chats, ya sea Messenger o de los infinitos chats que existen a través de redes o a través de juegos online que ellos juegan? Y muchas veces pasa esto, ¿no? Solicitan el empezar a exhibirse, y cuando hay elementos que pueden encontrar a la persona que está con menos ropa o lo que sea, empiezan a chantajearlo y muchas veces para afectarlo a nivel del colegio, de la escuela o de los padres, para que los padres, bueno, tomen alguna medida, pero en realidad siempre es con el motivo de chantajear. Y algunas conclusiones, y para terminar, agradeciendo a todos los presentes, pero que es importante que lo sepan, debemos realizar siempre la denuncia ante las autoridades, nunca dejar de ir a las autoridades de nuestros países a hacer la denuncia cuando pasan estas cosas, más allá que lo hagan a través de redes sociales. Cualquier delito siempre es perseguible. En el caso de Uruguay tenemos legislación desde el año 34 sobre lo que son el ámbito de protección de los delitos penales, pero también tenemos normativa que nos ha ido agregando elementos para su abordaje y para la protección de las víctimas. En el caso del acoso, siempre va a tener elementos negativos y debe ser protegida la víctima. Le pido a todos los compañeros de los distintos países que repasen ese código, ese convenio OIT de 190, porque realmente es importantísimo. Ojalá todas las legislaciones lo pudieran tener como la tenemos ahora nosotros en Uruguay. Desarrollar vínculos afectivos, positivos, todo eso es importante. En el ámbito de la responsabilidad y del respeto que nos tenemos que manejar, tener el cuidado no solo nuestro, de nuestros hijos y de las personas con que ellas se desarrollan, es fundamental para valorar el ser, pero para valorarnos todos nosotros como personas y proteger a nuestros hijos, proteger a las personas que queremos mucho y que comparten con nosotros muchas horas del día y que son muchas veces vulnerados por estas personas que trabajan en redes, trabajan en organizaciones para afectar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Básicamente, esto era mi exposición. Con Katiuska estamos más que felices de poder contar con todos ustedes, porque lo que queremos es que sean personas que reproduzcan y que todas estas dudas que han generado, poder reproducirla en sus países, en sus clubes de leones, en sus colegios, en sus escuelas, con sus hijos, con sus sobrinos. Estamos a las órdenes, y sepan
que este grupo informal que hemos formado a nivel de varios países, que somos leones y profesores o docentes, estamos enteramente a las órdenes de ustedes, de las autoridades, para poder trabajar en conjunto. Katiuska, no sé si estás por ahí, Elizabeth, y no sé si algún compañero quiere alguna consulta, alguna duda. Luisa Fernanda tiene la mano levantada. Adelante, Luisa. Tal vez que le quedó, tal vez que quedó levantada la mano de la vez anterior que habló. Katiuska, adelante para hacer el cierre. Bueno, nuevamente quiero darle las gracias a Elizabeth y a la campaña Mis Datos Soy Yo, a la red EDI, por darnos esta oportunidad de poder compartir con estos grupos de leones de varios países de Latinoamérica. Yo he sido pues testigo del ferviente trabajo que vienen haciendo cada uno de ustedes, Gabriel, con toda la convocatoria de este grupo, que esperamos no sea la primera actividad, sino la única, perdón, sino la primera de muchas otras actividades que realicen desde el grupo de leones. Cuentan con nuestro apoyo desde nuestra rama profesional para poder encaminar estos temas que, como bien les dije, para mí son de suma importancia, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito familiar, al ser madre de dos pequeñas el mundo de la tecnología inmersa, y así entiendo que los hijos de cada uno de ustedes, los sobrinos, los nietos, los familiares de cada uno de ustedes también, y pues un tema de prioridad en educación hoy por hoy, como también lo es los valores, como lo es la seguridad, porque ahora vivimos en el entorno de una realidad virtual que ha llegado para quedarse, más con el tema del COVID, que ha trasladado toda nuestra vida al mundo virtual, nuestro trabajo, la educación de nuestros hijos, y por eso es importante que nosotros como padres, y como bien decía una de las personas que intervino, sepamos qué hacer, seamos ese primer foco o bloque de seguridad para nuestros hijos, y no es sino entendiendo el tema, entendiendo los riesgos, sabiendo qué hacer y qué medidas de seguridad tomar, podemos entonces enseñarles a ellos cómo protegerse, cómo proteger sus datos personales, que hoy por hoy valen en la era de la digitalización. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad y buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Como comentaba y lo decía la página de Lions, si con esta charla podemos ayudar a un niño, a algún joven, y podemos sacarlo de esa posibilidad que caiga en ese mundo que no le va a ir bien con todo este tema, creo que ya estaríamos haciendo un aporte. Así que para nosotros, desde la organización de todos los clubes, agradecerles a todos los compañeros que están mandando mensajes del grupo, los presidentes, los secretarios, todos los cargos de los leones, los gobernadores, los vicegobernadores, secretarios, todos los compañeros, darle un gran saludo, agradecerles por el apoyo que nos dieron, y que esperemos, como bien dijo Katiuska, dentro del grupo vamos a seguir, la idea es trabajar con Costa Rica ahora y con Argentina, para que compañeros de otros países en próximo mes puedan hacer una charla sobre temas relacionados a esta temática, pero en teoría para seguir trabajando a esto que nos gusta tanto y que lo hacemos del corazón. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias, felicidades. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, felicidades para todos. Excelente, y es un excelente punto de encuentro para todos. Un abrazo. Gracias a todos. Chao, chao. Un saludo para Saludos a todos.